quien se anima, cuánto debe cobrar ese trabajador con esa remuneración por la hora que realiza de 17 a 18 un día martes. Tengo la mano levantada, profesor, necesito hablar, buenas noches. La del día martes, el 100% debe cobrar, porque es un día hábil. Entonces sería 200 pesos que cobraría por ese día. Hola, ¿me escuchó? No. ¿Sabe qué? Estaba teniendo un problema que no estaba pudiendo escuchar, pero ahora, Auricular, ahora me lo saqué. con razón, porque yo no la Ah, escuchaba. Sí, era el adelante. auricular, perdón, buenas noches. No, le decía que es un día hábil el martes, por lo tanto, esa hora es el 100% que se tiene que pagar. Ujú. Así que serían 200 pesos ese día. Bien. ¿Y cuál sería la norma aplicable? La ley 15.996 en el artículo 1, en el inciso 2. Sí. ¿Y el decreto? Mm, El decreto lo miré, pero como Sí, que veo que decía lo mismo que la ley, entonces me mareé. El artículo 2. el artículo segundo, ¿verdad? El artículo segundo es el que, bueno, como decíamos, el decreto trata de armonizar toda la normativa en esta materia y es el que establece que las horas se pagan con el 100% de recargo sobre el salario que corresponde a unidades de horas si se realizan en días hábiles. ¿Está? Perfecto, está bien, funcionó la ley. En este caso hay, digamos, coincidencia total entre lo que expresa la ley y el decreto. La segunda de las hipótesis, ¿cómo la resolvieron? Y a ver quién se anima. Se me aparecen todos a la vez, así que me gustaría escuchar a alguno de los que no habla habitualmente, el que quiera o la que quiera. No sean tímidos, Yo hablo que adelante. nunca hable, Bueno, no tengo perfecto, problema. adelante. Em, para ese caso, de 13 a 18 es el día sábado, según lo que establece en el decreto, el artículo Muy bien. 6, se va a pagar el 100% porque ese artículo establece que las horas extras que sean el día de la media jornada y las horas extras no excedan el horario pactado de los demás días. En este caso sería hasta las 18, ahí se computarían las 5 horas extras, que serían 1000. Yo lo 1000 tengo pesos, enfrente. ¿estás ¿Eh? segura? La horas. Sí, ¿cuánto sería entonces? Perdón. Pero el Está bien, pero hay artículo una diferencia. que usted menciona, que es correcto, el artículo 6, porque para eso importaba el dato de, bueno, cómo es el descanso semanal de este trabajador. Si realiza 44 horas semanales, tiene un descanso semanal de 36 horas. Entonces yo tengo que buscar en el decreto del año 89 cómo está regulado este tema cuando el descanso es de 36 horas. Y ahí tenemos el artículo sexto, dice, si el descanso semanal es de 36 horas, en el día en que se trabaje media jornada, se aplicarán los siguientes criterios. Los dejo a ustedes a ver quién se anima. ¿Cómo sería el tema? Profesor, yo lo que hice en ese caso, por ejemplo, distinguí las primeras 4 horas, se pagarían al 100%, aplicando este artículo que mencionaba la compañera, y las segundas 2 horas y media, ahí el 150% por el literal B. O sea que, Para una hora, perdón.
Para una hora, ¿verdad? Pagaría, sí, Ahí 4 horas está. con el 100% de recargo y 1 hora con el 150% por el artículo 6 del decreto literal B. Ah, me Perfecto, di cuenta, perdón, no me di cuenta la perfecto. hora esa que estaba de más. Sí, sí, Bueno, ahora entendí mi vieron error. que parece muy simple, pero no lo es tanto, ¿no? Tiene su complicación. Es decir, que en este caso, de 13 a 17 te van a pagar con un 100% recargo esas 4 horas. O sea que va a cobrar 800 pesos. ¿No? Y la hora que va de 17 a 18, de acuerdo a lo que establece el literal B, se va a pagar con un 150% recargo. Por tanto, esa hora no va a ser de 200 pesos, sino que va a ser de 250 pesos. ¿Va? Bien, por tanto va a cobrar los 800 más los 250, ¿Mm? 1050 pesos. Y estamos hablando del artículo 6 del decreto reglamentario. ¿Mm? La siguiente hipótesis plantea el trabajo en el horario de 9 a 13 el día domingo. ¿Cómo encaramos este tema? Adelante ustedes. Ana. Una consulta, profe, del 150, perdón, compañera. Eh, ¿Por qué sería 50 y no 100? ¿Por qué 250 y no 300? ¿Y por qué a Si usted es le da 300? 150. ¿Y Sí, por qué a usted le da perdón, 300? porque es el 150% del valor de la hora. ¿Y de ahora cuánto vale? Sí, tiene razón. Ahora hice la cuenta. Ah, Le iba a pagar más. muchos de nosotros hicimos derecho por no lidiar con las matemáticas. Así que 150% de recargo sobre 100 da un total de 250. Yo pensé que usted lo decía por otra cosa, pero fue simplemente por el tema de cálculo, ¿tá? Pero recuerden que el recargo de 150 se aplica sobre los, el valor hora de los días laborales, ¿tá? Capaz que eso se puede ver más en las hipótesis que nos queda por resolver. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con las 4 horas que trabaja el día domingo? ¿Cuál sería la explicación y el resultado? Ana, vos que apareces primero, habla. Buenas noches. Quería dejar el último que era el más complicadito para mí, pero bueno, voy con este. Bueno, el domingo de 9 a 13 lo calculé con el día de descanso, que era el 100% de recargo con las 8 horas. Trabajó 4 horas, por ende esas 4 horas se van a multiplicar por el 200 porque se utiliza el 150% de recargo que me daba para cobrar 800. No le entendí o no le escuché. ¿Me escucha bien ahí? A ver, sí, ¿Ahí me escucha? Bien, te sí, estaba sí, diciendo el literal C, el domingo de 9 a 1. Que yo tomé las 8 horas, días de descanso, que es el 100% de recargo, pero al trabajar días inhábiles, lo multipliqué esas 4 horas por 200, que el valor de hora es 100, que me da 800. por 200, ahí está, con un Exacto, 100% recargo. Ah, exacto. está, yo no le entendí la última parte y Ah, ahí está. En realidad, técnicamente, ¿qué sucede con estas horas? Que no serían propiamente horas extras, porque no exceden la jornada diaria legal o convencionalmente limitada. ¿Tá? Pero, pero, esto está resuelto en ¿qué artículo? En el 4. Bueno, en realidad el 6 nos remite al 4, ¿no? Es, Es el artículo el 6 6 y el 4. porque estamos hablando de un descanso semanal de 36 horas y la parte final del artículo 6 nos dice, si trabajar el día en que corresponde 24 horas de descanso, se aplicará el criterio seguido en el artículo 4. ¿Y qué nos dice el artículo 4? Bueno, ahí viene la respuesta. Cuando el descanso sea de 24 horas, en caso de trabajarse en ese día y optar el trabajador por la remuneración
según el artículo 8º de la ley 7.318, que todavía no vimos, el tiempo trabajado hasta cumplir la jornada diaria legal o convencional se remunerará con un recargo del 100%. Si ese día domingo, que es su día de descanso, excediese la jornada diaria legal o convencionalmente establecida, esas horas sí, desde la novena en adelante, se tendrían que pagar, de acuerdo a este mismo artículo, con el 150% recargo. Pero como está dentro de la que es la jornada diaria legal o convencionalmente establecida, se pagan con el 100% recargo. Por supuesto que, como ya lo señalamos, esto es así en función del piso mínimo que establece la ley y el decreto reglamentario. Si en una empresa se abonase una tarifa más beneficiosa para el trabajador, se va a estar a la tarifa más beneficiosa para el trabajador. Pero el piso mínimo, digamos, es lo que establecen las normas heterónomas. Bien, y tenemos la última situación, que es la de el trabajo en el horario de 9 a 20, un 25 de diciembre. Aunque no lo dimos, ustedes ya saben que es un 25 de diciembre, seguramente. Bueno, a ver, ¿algún otro u otra? De los que tienen la mano levantada, quien quiera. Guillermo, capaz que no. Bueno, adelante. ¿Te animás, Guillermo? Si no, yo me animo, lo El tengo. D, ¿no? El Sí, D. sí, el de Guillermo. Bien. Es convocado a trabajar un feriado pago. O sea, los feriados pagos tienen el 150% de recargo, ¿no? Pero dice la norma, bueno, la norma aplicable sería el artículo 8 del decreto 550. Muy bien. Artículo 8. Y que me remite a la ley 12.590 del artículo 18 de la ley y al Bien. artículo 10 del decreto. O sea, porque de 9 a 17 horas va a cobrar por cada una de esas horas 200 pesos. De 9 Perfecto. a 17. Con el 100% de recargo, Muy bien. ¿no? Y de 17 a 20 con el 150% de recargo. O sea que es decir que ahí son 250 pesos por cada una de las Por horas que cada van una de de las dos. 17 a 20. Muy bien. Esa era la respuesta y ese era el artículo. El artículo 8º, cuando se trabaja en feriado pago. El 25 de diciembre es uno de los 5 feriados pagos que tenemos de acuerdo a las normas generales, ¿no? Después puede haber feriados pagos para distintos sectores de actividad o, bueno, por distintos motivos, ¿no? Bueno, así que, muy bien. Esto ha quedado pronto. Es un ejercicio práctico y estas son los tipos de consultas que muchas veces hacen los trabajadores o las empresas y que bueno, hay que conocer la normativa o por lo menos saber dónde ir a buscar para poder dar respuesta a estos temas, ¿no? Acá con estos números no, tal vez no sea demasiado relevante, pero imagínense ustedes si la situación se plantea con respecto a un número importante de trabajadores y con salarios por otros montos también, ¿no? Entonces es importante sin duda, bueno, poder dar una respuesta acorde a lo que establece la normativa. No sé si hay manos levantadas por preguntas. Adelante. Sí, profesor, yo tengo una duda cuando fui a hacer esta última parte. Por ejemplo, hablamos en la clase anterior de que, por ejemplo, cuando la jornada es una jornada continua, el medio descanso, la media hora, los 30 minutos de descanso estarían comprendidos. Y en este caso, por ejemplo, me quedó la duda si cuando le voy a pagar esas horas del 25 de diciembre, tengo que considerar 8 o 7 y media, o yo me estoy yendo por otro lado.
No, las horas las va a pagar normales, ¿no? Va a pagar las 8 horas. Ujú. ¿De qué hipótesis estamos hablando? Porque en la clase anterior nosotros hablamos de que, por ejemplo, cuando la jornada era jornada continua, la media Mm. hora que era paga ya se consideraba paga. Entonces, que cuando se reclamaba el descanso, pero ahora me queda la duda si eso es solo cuando se reclamaba descanso intermedio, que ya se consideraba Claro. pago, o en este caso también. No quiero Bueno, entreverar, porque aquí me entra esa confusión. es interesante la pregunta que plantea, pero yo lo resolvería de esta manera. Supongamos o Directamente por suponemos 8. que el domingo ese trabajador que cumplió incluso horas extras hizo uso de su media hora en forma normal, ¿no? Y Ujú. bueno, de todas formas, se le van a remunerar esas 8 horas como trabajo en día de descanso, ¿no? Le Bien, van a pagar las 8 horas doble por, bien. o sea, si fueran en el descanso, o sea, lo que pasa es que, claro, usted me está planteando la hipótesis de las 8 horas, que en realidad hace más de 8 horas, el 25. Supongamos lo mismo, el 25 de diciembre, dentro de las 8 horas, trabajó y descansó su media hora, ¿no? Bien. Y después tengo otra duda, que es, por ejemplo, yo apliqué el artículo 8 del decreto 550, de acuerdo a lo que conversamos, pero me queda Mm. la duda del artículo 10, porque el artículo 10 dice por ser feriados, y entiendo que esos feriados que serían los comunes, por ejemplo, que trabaje carnaval. No, no, está bien. Las horas extras trabajadas en día en que, de acuerdo a la ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal, no se trabaje, se remunerarán con el 100% de recargo, con el 150% de recargo del valor Y, hora correspondiente a los días laborables. Sí, si mencionó el 10, digo, no, también yo está porque, bien. por Lo que pasa es ejemplo, que ya el 8 lo resuelve, ¿no? claro, el 8 dice directamente feriado pago. Ta, se entiende que son los 5 Claro. que hay en el año. Y después el 10 dice Claro, el feriado. 10 complementaría esas horas que hizo extras, correcto. El 8 y el 10 es en realidad. Está Bien, bien, bien. es correcto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado el tema horas extras y vamos si hasta ahora vimos la jornada y el exceso de jornada, ahora vamos a ver los tiempos de descanso, los tiempos de ocio. Vamos a ver el descanso semanal. Este tema, como el siguiente, el de los feriados, sin duda comparativamente no tiene la relevancia práctica que tienen las horas extras. Pero de todas formas es normalmente objeto de preguntas en las pruebas, en los exámenes, así que es un tema a prestarle atención también. El tema del descanso semanal. El descanso semanal ha sido reconocido en la legislación nacional e internacional casi que simultáneamente con la limitación de la jornada que veíamos en clases anteriores. Y sus fundamentos guardan una estrecha relación con los que justificaron la consagración de un límite al tiempo diario de trabajo. Lo veíamos la clase pasada, razones de orden fisiológico, la necesidad de proteger al trabajador frente a la fatiga, frente al cansancio del trabajo, razones de índole religiosa. Las religiones dedican un día a la semana al culto, razones de orden social, en tanto el descanso semanal permite al trabajador realizar actividades familiares, culturales, deportivas, etcétera, y también razones de índole económica. ¿eh? El trabajador descansado tiene normalmente un mayor rendimiento y una producción más eficiente. Por tanto, mientras la jornada apunta a la regulación del tiempo que una persona destina a su trabajo,
El descanso semanal, dirige su operatividad a la protección del tiempo libre de quienes trabajan en relación de dependencia. Hay que señalar el carácter constitucional de este beneficio. El artículo 54 de la Constitución consagra el derecho al descanso semanal. En el contrato de trabajo, ¿qué sucede durante el descanso semanal? Se dice, bueno, las obligaciones principales del contrato quedan en suspenso. Por tanto, el trabajador no está obligado a trabajar ni se encuentra a disposición del empleador o bajo su dirección durante el descanso. Vamos a ver que en realidad, en el caso del trabajador mensual, el descanso es remunerado. Por tanto, el empleador va a pagar una cantidad mensual que va a comprender tanto los días trabajados como los días en que se descansa, a diferencia de lo que ocurre con el trabajador jornalero, que por respecto del cual únicamente se remuneran, se abonan los días trabajados. Numerosas leyes que simplemente vamos a enumerar de una manera no taxativa y sin pretender, obviamente, agotar un punto, han ido consagrando este beneficio. La ley 7305 del año 2020 establecía un día a la semana para todo conductor de automóviles y para el servicio doméstico. La ley 7318 del año 1920, la ley 8797 estableció 36 horas consecutivas para el comercio. El decreto del 26 de junio del 35, como veíamos, el decreto del año 57, bueno, hay un decreto incluso anterior, del año 35, que estableció 24 horas en la industria y 36 en el comercio. La ley 11.577, referida a actividades insalubres, fijó el descanso semanal en 48 horas. La ley 11.887 del año 52 estableció un régimen de semana inglesa, es decir, de 36 horas de descanso semanal, para el personal de escritorio y o dependencias que tengan carácter comercial de todo establecimiento industrial. La ley 12.468 para el personal de establecimientos gastronómicos. El decreto ley 14.320. La ley de servicio doméstico en el año 2006 fija el descanso en 36 horas semanales. Y bueno, podemos mencionar otras normas, por mencionar una más reciente, la 19.028 para el personal de edificios de propiedad horizontal. Por tanto, la normativa es muy variada, hay que ver si hay algún texto legal o convencional respecto del trabajador de que se trate en su sector de actividad. En el plano internacional podemos mencionar el Convenio Internacional del Trabajo número 14 y el Convenio 106, ambos de escasa trascendencia para nuestro país, que con anterioridad ya había sancionado normas más beneficiosas para los trabajadores. Como decíamos, es importante tener en cuenta en este tema los regímenes que pueden surgir de laudos, convenios colectivos y acuerdos individuales de trabajo que sean más favorables que los consagrados en la ley. Por ejemplo, fijando un descanso de 48 horas, sábado y domingo. Podemos decir que hay dos grandes regímenes en nuestra legislación en materia de descanso semanal. Un sistema general residual previsto en la ley 7.318 que mencionábamos, y un sistema
especial y excepcional de semana inglesa, de 36 horas de descanso semanal, contemplado en distintas normas de distintas fuentes. Con respecto al primero de los regímenes, el régimen conocido como de descanso hebdomadario, una palabrita un poco rara, pero descanso hebdomadario, el régimen general, en la opinión predominante, el campo de aplicación de este régimen a través de la ley 7318 es el más amplio y universal posible. En principio es el régimen que comprendería a toda la actividad privada, salvo que exista una ley, un laudo, un convenio colectivo o un contrato de trabajo que imponga de forma expresa un régimen diferente. O sea que nosotros en principio, en caso de duda, bueno, el descanso va a ser mínimamente de 24 horas. Para que en la opinión predominante se aplique un régimen distinto de descanso, tiene que haber una norma que expresamente establezca un régimen diferente. Sea otra ley, un laudo, un convenio colectivo o, si es el caso, el propio contrato de trabajo. En principio, el descanso semanal debe ser observado en día domingo. Así lo establece la ley 7318 del año 1920. Pero el propio artículo segundo de la ley establece una serie de excepciones, a cuya lectura los remito. Por ejemplo, trabajos que no sean susceptibles de interrupciones por la índole de las necesidades que satisfacen, o industrias o comercios que responden a necesidades cotidianas e indispensables de la alimentación. Y en general, siempre que se pruebe que el descanso simultáneo el domingo de todo el personal de un establecimiento es perjudicial al público o compromete el funcionamiento normal del establecimiento. Acá tenemos entonces la posibilidad de excepciones a el descanso en día domingo. En tales casos, dice la parte final del artículo segundo, el descanso puede ser dado. Y abre acá otras posibilidades. En otro día de la semana, simultáneamente a todo el personal de un establecimiento, o por turnos. Es decir, por turno puede ser reemplazando al descanso de un día por semana por 2 medios días. No es una modalidad que se utilice demasiado. También puede darse el descanso en lugar de después de 6 días de trabajo, como prevé la ley 7318, cada 6 días de trabajo. Esto es el descanso por turno rotatorio, lo que se conoce como el 5 y 1. Descanso un día de la semana, trabajo 5 y descanso 1. Esto hace que yo esta semana descanse el martes, la próxima el lunes, la próxima el domingo y así sucesivamente. Esta posibilidad está contemplada en la ley 7318. Ya sea entonces, como decíamos, con el descanso otro día de la semana o el descanso rotatorio, el régimen de 5 y 1, es decir, cada 6 días de la semana. Esto es entonces el régimen general, residual, en la opinión predominante. Tenemos el otro régimen, el que decíamos de carácter excepcional, ya no es tan excepcional hoy día porque en los últimos años ha sido la tendencia, podríamos decir, en materia de descanso semanal. Tenemos el régimen de descanso de 36 horas consecutivas, el régimen de semana inglesa que prevé el decreto ley 14.320. Este descanso de 36 horas consecutivas, por regla general,
tiene lugar el sábado desde el mediodía y todo el domingo. El sábado desde el mediodía y todo el domingo. Dice el artículo primero, el personal de los establecimientos comerciales de cualquier naturaleza realizará un trabajo efectivo máximo de 44 horas semanales de labor con 36 horas consecutivas de descanso, salvo las excepciones previstas en la presente ley. Vean que realmente muchas veces se habla de la rigidez del derecho del trabajo, pero lo cierto es que normas antiguas como la de 1920 ya, quizás con buen tino, preveían cierta flexibilidad en ese sentido. Es decir, no todos pueden descansar de la misma manera, no todas las actividades son iguales, cada una tiene sus particularidades, y en ese sentido, bueno, las normas también se adecuan a esas particularidades o a esas necesidades. También decíamos, hay excepciones en el decreto ley 14.320. El artículo cuarto prevé la posibilidad de que el descanso tenga lugar el domingo de tarde y todo el lunes, o que también se dé de manera rotativa o continuada en otros días de la semana. Este régimen excepcional se aplica única y exclusivamente en la opinión predominante, a las actividades, sectores y categorías laborales establecidas expresamente en las normas que lo consagran. Este carácter excepcional, podríamos decir, de las 36 horas de descanso semanal, bueno, implican que su interpretación y aplicación tenga, como toda excepción, un alcance restrictivo. El problema que se ha planteado las últimas décadas, la última década fundamentalmente en nuestro país, tiene que ver con la determinación del régimen aplicable en materia de descanso semanal al sector servicios. Porque en general la industria se regiría en principio, y digo una vez más, salvo norma expresa que establezca otra cosa, por el régimen de 24 horas, y el comercio por el régimen de 36 horas. Pero ¿qué pasa con el régimen de los servicios? Los servicios constituyen una actividad económica diferenciada y distinguible. No existe acuerdo en la literatura especializada sobre qué comprende el sector terciario y exactamente cómo se conceptualiza, debiéndose destacar el carácter intangible de las prestaciones que brindan las empresas del sector servicios y la ausencia de forma física o material de estos servicios. El resultado de los servicios no puede almacenarse ni transportarse. Estas son las características más salientes que se destacan de este sector de actividad, que comprende actividades de muy diversa naturaleza. Basta pensar en la vigilancia, la limpieza, los seguros, la banca, el transporte, la enseñanza, los cuidados de salud, el asesoramiento profesional, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de actividades que no ingresarían estrictamente ni en lo que es industria ni en lo que es comercio. En algunos casos, como la salud privada, por ejemplo, bueno, hay una norma convencional que establece cuál es el descanso semanal. Lo mismo en la enseñanza, en fin, hay distintas normas legales o convencionales. Pero en algunos casos, o tal vez hoy todavía podemos decir en muchos casos, no existe norma legal que regule el tema. Y eso ha dado lugar a dos corrientes de opinión, en torno a cuál sería el régimen de descanso semanal aplicable al sector servicios. Una opinión que es minoritaria, podríamos decir, entiende que la mayor parte de los servicios, no todos los servicios, sino la mayor parte de los servicios,
queda comprendida en el régimen de semana inglesa dispuesto por el decreto ley 14.320. Acá tenemos que hacer referencia a el artículo 33 de ese decreto que hemos mencionado en temas vinculados al tiempo de trabajo, que es el decreto del 29 de octubre del 57. Dice este artículo 33, para la aplicación de las leyes que se reglamentan, se consideran establecimientos comerciales aquellos cuya actividad consiste en la compra-venta de mercaderías sin efectuar transformaciones de las mismas para aumentar su valor. Entonces, acá va a depender un poco del alcance que se le dé a la expresión establecimiento comercial. En la posición, a mi modo de ver, aún minoritaria, se ha señalado que el uso vulgar y corriente de la expresión comercio abarca no solo al fenómeno de intercambio de mercaderías por un precio, sino también servicios por una contraprestación pecuniaria. Y en ese sentido, se dice que diversas normas laborales han empleado la expresión comercio, habiéndose interpretado y aplicado la norma de manera amplia. De manera amplia. Por tanto, abarcaría o alcanzaría a cualquier tipo de establecimiento que, persiguiendo fines lucrativos, fines comerciales, brinde servicios a usuarios, clientes y consumidores a cambio de una contraprestación económica. Es decir, que para esta posición, la mayor parte de los servicios tendrían regulado, sería aplicable en cuanto a su descanso semanal, el decreto ley 14.320, que establece un descanso de 36 horas semanales. Aún así, en esta posición, no todo el sector terciario quedaría comprendido en el régimen de 36 horas semanales de descanso semanal, en el régimen de semana inglesa, sino que a los establecimientos y actividades que no brinden servicios con fines lucrativos o comerciales en sentido amplio, ¿qué se les va a aplicar? Se les va a aplicar el régimen común o residual de 24 horas de descanso semanal. Este ha sido, bueno, un argumento para llevar al sector servicios el régimen de 36 horas. Otro argumento ha partido de la base de que hay un vacío legal. Como no hay una norma que expresamente regule con carácter general el descanso semanal en el sector servicios, ¿qué habría que hacer? Habría que integrar, habría que proceder a utilizar los mecanismos de integración del derecho positivo. ¿Y cómo habría que hacerlo? Aplicando el principio protector, en la regla que ustedes conocen de la norma más favorable. ¿Cuál es la norma más favorable? Bueno, sin duda, la que en lugar de establecer un descanso semanal de 24 horas, establece un descanso semanal de 36 horas, porque es más extenso el descanso semanal. Y ese es otro argumento en esta posición para aplicar a por lo menos parte del sector servicios el descanso semanal de 36 horas. La otra posición, en cambio, la mayoritaria, entiende que la definición del artículo 33 del decreto del año 57 circunscribe la noción de establecimiento comercial a las actividades típicamente comerciales de intermediación en la compraventa de bienes tangibles. Entonces dicen, no se puede asimilar
¿eh? La actividad comercial al sector servicios. No se incluye cualquier forma de intermediación, sino únicamente a los establecimientos comerciales que realizan actividades de compraventa de cualquier clase de mercaderías, pero no a los establecimientos que prestan servicios relativos a bienes inmateriales o intangibles. Hace esa distinción. Esto no sería actividad comercial, por tanto no entraría en la definición del artículo 33. Por eso les decía que depende del alcance que se le dé a la expresión establecimiento comercial. Si le damos una mayor amplitud, podemos hacer ingresar ahí al sector servicios. En caso contrario, se va a regir por el régimen general de 24 horas. Y también en favor de esta segunda posición, que por eso yo les decía hoy es la opinión predominante, la del régimen general residual, se entiende que no hay un vacío. Ahí está el punto de discusión. Quienes entienden que hay un vacío normativo y quienes dicen, no, en realidad no hay un vacío normativo en ese sentido. Hay un régimen residual previsto en la ley 7318. Relevé la jurisprudencia a la que pude acceder más reciente en el anuario. El último anuario que tenemos publicado es el del año del 2022, y en el caso 106, del anuario 2022, tenemos una sentencia vinculada al sector vigilancia y seguridad, una sentencia del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que es la 142 del 2022, donde se adopta este criterio que denominábamos como predominante, el de que, salvo norma expresa, rige el régimen general de la ley 7318. Dice el tribunal: a nuestro criterio, el régimen de descanso semanal hebdomadario previsto en la ley 7318 fue previsto para toda la actividad privada, industrial o comercial, con carácter general, salvo que exista una ley, convenio colectivo o contrato de trabajo que impongan un régimen de trabajo más favorable, situación que no existía al momento de desarrollo del vínculo laboral ni existe actualmente en el sector de actividad de la empresa accionada. A nuestro criterio, no existe en el ordenamiento legal un vacío que habilite a integrar, asimilando la actividad del sector servicios con la del comercio, debiendo estarse en aquellas actividades en que no exista ley o convenio colectivo específico al régimen general de la ley 7318. Por ende, no resulta de aplicación el principio protector en ninguna de sus proyecciones, indubio pro operario, regla de la norma más favorable y regla de la condición más beneficiosa, en tanto no existen dos normas que puedan resultar aplicables, sino una única que establece el régimen general. En este sector de actividad al que refiere la sentencia, se da la particularidad de que en el año 2019 se aplica o se aprueba, se acuerda un convenio salarial que va a regir o que va a reconocer a partir del 1 de enero del 2020 un régimen horario de 44 horas semanales para el sector. Y bueno, justamente en función de este convenio, el tribunal entiende que el convenio que se aprueba en el 2019 con vigencia al 2020, dice, no hace más que reconocer que será recién a partir de ese momento que podrá pretenderse la limitación semanal horaria pretendida, valga la redundancia.
y que consecuentemente el régimen vigente con anterioridad era el de 24 horas de descanso semanal. Ese convenio fue fruto de muchas negociaciones, incluso en determinado momento no se alcanzó el acuerdo y, por un lado, bueno, los empleadores sostenían que se aplicaba el régimen de 24 horas y los trabajadores declaraban que correspondía aplicar el de 36, pero no eran más que eso, no eran más que declaraciones de cada una de las partes, era la postura que tenía cada uno de los interlocutores sociales. La aprobación del convenio, de alguna manera, bueno, permitiría sostener bueno, que si fue necesario aplicar el convenio, acordar el régimen de 36 horas es porque antes no había, pero esto puede ser discutible. Lo cierto es que para el tribunal no hay un vacío legal. Vean ustedes cómo están las dos posiciones, quienes entienden que hay un vacío y quienes entienden que no. Unos lo resuelven en función de la norma más favorable, otros, en cambio, entienden que al no haber un vacío, no corresponde la aplicación de este principio y el régimen residual es el que prima a falta de norma expresa que establezca un régimen diferente. Vean ustedes lo complejo que pueden ser estas cuestiones, que afectan, en este caso, no solo a una empresa, sino a todo un sector de actividad. Hunter, adelante. No, yo quería hacer solo un comentario de cómo un convenio colectivo súper mega específico afectó la jurisprudencia y la doctrina con respecto a este punto. Es decir, cómo la dinámica entre patrones y trabajadores afecta a nosotros como a la academia. Porque, digo, el argumento del tribunal es que si hay un convenio es porque no había laguna. Digo, me parece, no discuto que es perdón, valga la redundancia, no discuto que sea discutible, pero el tribunal le está dando un valor normativo y de derecho al convenio que pocas veces se ve en otros ámbitos. Bueno, no sé si están así, porque en realidad lo que prioriza el tribunal es que, bueno, que las partes pueden, por la vía de la autonomía colectiva, establecer ese régimen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el reclamo judicial era anterior a la vigencia de ese convenio. Y entonces ahí es donde, bueno, ¿y antes qué había? ¿Eh? Porque también los trabajadores podrían decir, pero con el convenio, si se aplica a partir de el 2020, el convenio estaría renunciando a el derecho que nosotros teníamos a un descanso semanal de 36 horas. Y en realidad se puede decir, no hay ninguna renuncia porque no existía ese derecho a descansar 36 horas, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Como que vamos a estar siempre en ese círculo vicioso, pero bueno. Pero me parece importante, bueno, que aún hoy pueda seguirse eh, discutiendo o abriendo la posibilidad de discusión en torno al sector servicios, ¿no? Si bien esa sentencia es del año 2022, no es de hace tanto tiempo y seguramente hay eh, distintas actividades en el sector servicios que no alcanzaron un convenio como este que se alcanzó en el sector de seguridad y vigilancia, bueno, que involucra empresas muy, muy importantes además en el medio. Bueno, seguimos avanzando entonces. Profesor, solo comentarle, nosotros no estamos pudiendo ver la sección de descanso semanal. En realidad no está habilitada todavía. No sé si usted lo va a No, porque habilitar no hay nada después. para ver ahí todavía. Ah, bien, bien. Lo que pasa es que como aparecía, pensé que faltaba habilitarlo. Y yo Bien, bien. escondo algunas Gracias. cosas que no quiero que vean. Bien, bien, gracias. No, porque algunas tienen cosas viejas o cosas bueno, que tendrían que ser revisadas o ejercicios con las soluciones. Y la idea es que los hagan ustedes, no que vean las soluciones. Pero bueno, Sí, claro, gracias. por eso algunas cosas permanecen ocultas. Hoy estuvimos revisando eso justamente, pero gracias
por permitirme hacer la aclaración. Tendríamos que ver otro tema importante del descanso, que es el tema de la remuneración y la adquisición del beneficio. Ya algo señalamos, a falta de texto legal expreso, el descanso semanal solo es retribuido en el caso de los trabajadores remunerados en forma mensual. Su salario va a contemplar 30 días, independientemente de que descansen más o menos días y de que el mes sea de 30, 31 o 29. Es decir, van a percibir una cantidad mensual y vamos a obtener el jornal, cosa que nos va a servir para otros temas también, dividiendo entre 30. La remuneración mensual cubre todos los días del mes, independientemente de que exista o no trabajo efectivo. El trabajador remunerado por jornal, en cambio, su descanso semanal no es remunerado. No es remunerado. Esta es una diferencia importante. En cuanto al nacimiento del derecho, tal vez un tema menor, porque en la práctica me parece que no se genera la polémica, por lo menos yo no he visto, pero desde el punto de vista teórico se dice, bueno, el descanso semanal nace por la sola circunstancia de que llegue el día en que corresponda descansar, aunque no se hubiera trabajado en la semana o se lo hubiera hecho parcialmente. La otra posición, para ir a lo que quiero explicar, en la otra posición, el nacimiento del derecho requeriría haber cumplido con las tareas durante el tiempo acordado, salvo causas imputables al empleador. ¿Qué significaría esto? Que al mensual, en esta posición, podría descontársele en forma proporcional las interrupciones del trabajo atribuibles a la voluntad del trabajador. Para ponerlo como un ejemplo, mi jornada semanal, mi semana laboral es de 6 días de trabajo y descanso los domingos. Si yo falto 3 días por motivos personales, además de descontar los 3 días, podrían descontar la mitad del descanso semanal. Bueno, no hay una norma que lo regule de manera expresa. Confieso que en la práctica nunca vi que se le descuente a un trabajador parte del descanso semanal por no haber trabajado o haber trabajado parcialmente durante la semana. Si el trabajador falta 3 días, se descuentan los 3 días. Por eso les decía que es un aspecto más teórico que práctico. Bien, y nos quedaría por ver el trabajo en día de descanso semanal, que ya en cierta forma vimos al referirnos al tema de las horas extras. Si el trabajador cumple su jornada habitual en el día de descanso semanal, técnicamente en realidad no está haciendo horas extras, pero de todas formas la consecuencia desde el punto de vista económico es similar, porque el artículo 8 de la ley 1318, la ley que establece el régimen residual de descanso semanal, dice: el empleado obrero ocupado excepcionalmente, se supone que el trabajo en día de descanso semanal debe ser excepcional, ocupado excepcionalmente el día de asueto, tiene derecho a un descanso compensatorio o a una indemnización en dinero a su elección. En tal caso, el salario o indemnización correspondiente no será menor que el equivalente al doble del ordinario. Lo que veíamos hoy entonces, que luego establece también el decreto 550 del año 89, remitiéndose a este artículo 8. Si el trabajador trabaja en su descanso semanal, o toma un descanso compensatorio otro día de la semana, cosa que es a veces bastante frecuente, o tiene que pagársele ese día de manera doble. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del mensual? Esto también vale la pena aclarar. En realidad, lo que se hace no es que el trabajador cobre el sueldo y haga un doble, sino que va a adicionar a su remuneración una 30ª parte más, porque se entiende que en su remuneración mensual, en su sueldo, ya está incluida la retribución simple del descanso semanal. Si descansa y no trabaja, ya tiene incluido. Si trabaja, se paga una 30ª parte más, porque la otra 30ª parte ya estaría contemplada en su salario mensual. Esa es la posición que prima en la doctrina
y en la jurisprudencia respecto al trabajo en día de descanso semanal. Por supuesto que si una empresa aplica un criterio diferente más para el trabajador, habrá que estar a este uno. Bueno, eso era lo que quería transmitirles en materia de descanso semanal. Vamos a pasar a otro día, a otros días diferenciables de los descansos semanales, que son los feriados. El feriado es, según Rodríguez, aquel día que por disposición legal no trabaja o puede trabajarse, generalmente con motivo de alguna festividad o conmemoración de carácter cívica, religiosa u obrera. Antiguamente, tengo que decir hoy, eran los días en rojo en el calendario. Hoy día no hay prácticamente calendarios. Si se fijan en el celular, no sé si están en rojo los días feriados. Pero antiguamente eran los días rojos en el calendario, para recordar un pintor, el 18 de julio, por ejemplo, en nuestro país, la Jura de la Constitución, una fecha religiosa, el 25 de diciembre, o un evento vinculado al mundo del trabajo, el 1 de mayo. Son todos estos feriados, a ver que son feriados de distinto tipo. Bien, los feriados no son, en principio, días no laborables. Hay que distinguir los feriados de los días laborables. Algunos son laborables, pero no todos los feriados son días no laborables. Los feriados, solamente a ciertos efectos, se equiparan por ciertas disposiciones al día domingo. Solamente a ciertos efectos, algunas disposiciones legales que todavía no vimos, equipar el domingo al día feriado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con su no computabilidad dentro del periodo de licencia. Todavía no vimos el tema de la licencia, pero tanto los feriados como los domingos, en principio, luego vamos a ver las excepciones, no se computan dentro del periodo de licencia. Pero, si bien son días en rojo, no son exactamente iguales, sino que están asociados, podríamos decir, equiparados a ciertos efectos, como por ejemplo, su no computabilidad dentro del periodo de licencia. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a los distintos tipos de feriados? Bueno, en principio, todos los feriados son laborables, salvo que expresamente se establezca otra cosa. Desde el punto de vista jurídico, no de lo que se dice por ahí, hay 3 tipos de feriados. Los feriados comunes, los feriados pagos y los feriados no laborables. Los feriados comunes, en los feriados comunes existe la posibilidad de trabajar y normalmente se trabajan en esos feriados comunes. Hay algunas empresas donde, por distintas razones, en los feriados comunes se trabaja. Pero en principio existe la posibilidad de trabajar. Esos feriados están previstos en el Decreto Ley 14.977, la Ley 14.977, de la época de la dictadura, del año 1979, son el 6 de enero, el 19 de abril, el 18 de mayo, el 19 de junio, el 12 de octubre y el 2 de noviembre. Esos son 6 feriados comunes que tenemos con carácter general de acuerdo a nuestra legislación. Estos feriados, desde el punto de vista práctico, empezarían en cuanto a la licencia y a la remuneración de las horas cuando habitualmente no se trabaja. Porque recuerden que la ley de horas extras y el delito de dicen cuando por la ley, convención o costumbre no se trabaje, los días que no se trabaje por ser feriado, bueno, en ese caso, si el feriado comúnmente no se trabaja, las horas extras se tendrían que remunerar con el 150% de recargo. Feriados comunes, entonces, primera categoría. Segunda categoría, los feriados pagos. Los feriados pagos son los que están mencionados en el artículo 18 de la ley 12.590 del año 58, la ley de licencia, que vamos a ver más adelante. Y son el 1 de mayo, el 18 de julio, el 25 de agosto y el 25 de diciembre. Son los 5 feriados pagos que prevé nuestra legislación. En estos feriados no existe una prohibición de trabajar, no existe una prohibición de pagar. El profesor Oscar Mida sostenía que en estos feriados existe una opción de trabajo de descansar. En estos feriados pagos, el trabajador tenía la opción de descansar. Esa no es la posición que ha adoptado la jurisprudencia. Hay un decreto del año 1979, que es el 201 de 79, que interpretó el artículo 18 de la ley 12.590, en realidad una interpretación auténtica debería provenir de otra ley, no de un decreto, pero interpretando el artículo 18 de la ley 12.590, dice el artículo 1 de este decreto 201 del 79, que en aquellas actividades que por las características del proceso productivo o por la naturaleza de las tareas que cumplen no admitan interrupción, es facultad del empleador disponer que trabajadores subordinados cumplirán labor entre el 1 de enero, 1 de mayo, 8 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año, debiendo abonar al trabajador en estos días doble salario
de acuerdo a lo dispuesto por el mencionado artículo, el artículo 18 de la ley 12.590. Yo trabajo en feriado pago, cobro doble, lo mismo que el plan, hay que pagarlo más, exactamente. ¿Ah? Entonces, si interpretamos a contrario sensu este decreto del año 69, podríamos llegar a la conclusión que Óscar tiene razón, que en realidad, si en aquellas actividades que no hay interrupción, el empleador tiene la facultad de convocar, podríamos entender que en aquellas actividades que sí admiten interrupción, el empleador no tendría esa facultad y por tanto el trabajador podría optar entre concurrir o no concurrir a trabajar en el periodo pago. Lo cierto es que en algún caso se convocó a trabajar a los trabajadores, me acuerdo que en septiembre, algunos trabajadores no concurrieron y posteriormente fueron sancionados. Y la jurisprudencia entendió que, bueno, que ellos no tenían opción de no trabajar, que ellos debían concurrir a trabajar. Quizás en este caso, bueno, resulte más clara la situación porque parecería que el tipo de actividad habrían incumplido lo visto en este artículo primero del año 79. Había que tener la duda cuál sería la posición final si se tratase de una actividad que sí admitiese interrupción. No por ningún caso, en ese sentido, el caso en que se cambió esto era una claramente no admitía interrupción. Por la ausencia revocatoria, bueno, los trabajadores cobraron el feriado, pero luego sufrieron una sanción. Bien, entonces, respecto de los feriados pagos, feriados pagos. Por último, tenemos una tercera categoría, que son los feriados no laborables. Los feriados pagos no son de por sí no laborables. ¿Cuál es el ejemplo característico de los feriados no laborables? El 1 de marzo, cada año coincide con la asunción del nuevo presidente de la República. El feriado no laborable está expresamente establecido, ahí sí hay una prohibición de trabajar. En los hechos, las actividades que no hay interrupción, como la salud, por ejemplo, funcionan de formas como el régimen de domingo. Pero bueno, en la calificación de estos feriados no laborables, donde hay una prohibición de trabajar. Tengo como ejemplo este 1 de marzo, pero hay días que son feriados no laborables y que coinciden con los días en que cada gremio tenga su propia actividad. Por ejemplo, el 11 de septiembre es el Día del Trabajador de la Salud y es un feriado declarado pago y no laborable. Pago y no laborable. También feriados relativos a celebraciones locales de carácter excepcional para recordar fechas excepcionales, tal cual ciudad, por ejemplo. Esos son los feriados no laborables. Lo que sucede es que muchas veces en la práctica, por la realidad de hechos, días que en principio constituyen feriados pagos a secas, por el transcurso del tiempo de alguna manera se van convirtiendo como no laborables, porque adopta la postura de no trabajar en esos días. Y es un poco este confundido, generar conflicto para hay que hacer días comunes, pagos y no laborables. El Viernes Santo, por ejemplo, en la Semana de Turismo, es feriado. Sin embargo, el Viernes Santo no es un feriado laborable, pero hay una costumbre de que el viernes de Semana Santa o Semana de Turismo no se trabaja en muchos lugares. Lo que diría. Adelante. Consulta, ¿cuál es el caso con duelo? ¿Cuándo, Recuerdo perdón? No escucho. en el caso del duelo nacional, cuando se decreta duelo nacional, ¿se equipara un feriado o no? Porque hay gente que va a acompañar. Entonces, ¿en qué situación? ¿Qué se dice cuando se decreta? ¿Qué características tiene? Pero digo, si se equipara algún caso o es algo totalmente distinto. No, si no declaran no, me parece que la declaración de duelo nunca me lo puse a pensar. No sé si se te ha dado en una ocasión, pero parece que el duelo es otra cosa, ¿no? Lo vendería, generalmente cuando hay casos puntuales, lo que se hace se dicta un decreto específico para ese día. Lo que he visto ha sido eso. Entonces el ministerio decreta feriado y es un pago pagable o no, pago, ¿no? Para el caso puntual. Eso es lo que he visto yo. Bien. Bueno. Con respecto a la regulación del día feriado, acá tenemos que ir despacio porque podemos generar confusión. Vamos a distinguir para la remuneración del día feriado si el trabajador es jornalero o mensual. Si el trabajador es jornalero con la remuneración del día feriado. Si lo voy a plantear de la manera más sencilla posible. Si no trabaja, no cobra como trabajador jornalero. No trabaja, cobra el feriado. El feriado pago lo cobra sin trabajar. El jornalero, el feriado lo cobra sin trabajar. Y si trabaja el feriado pago, cobra jornal doble. Eso, en principio, con respecto al trabajador jornalero. Con respecto al trabajador mensual, si actualmente se trabaja en el feriado común, es lo que sucede en la parte de los casos, si el trabajador no trabaja, no cobra. Es un día que falta, es un feriado común, donde no hay prohibición de trabajar, hay que trabajar, si no lo hace, no cobra. Si por decisión del empleador
no se trabaja un feriado común, el trabajador va a cobrar ese día, el trabajador mensual que es, enguado su retribución mensual. Ese día va a ser un día de descanso, no va a trabajar, lo va a cobrar dentro de su retribución mensual. Y si trabaja el trabajador mensual en feriado pago, cobra, te explicamos que para el mensual cobrar doble, cobra una 30ª parte más de su sueldo que retribuye todos los días del mes, se trabaje o no. Bien. Claro, entonces el tema de la remuneración del feriado, me parece que lo mejor es hacer esa distinción entre el jornal y el mensual y ver si es feriado común o feriado pago, ¿eh? Y bueno, le podemos agregar lo que puede ser si por decisión del empleador no se trabaja en un feriado común. Podría dejar otro problema, que ese empleador podría modificar la costumbre de no trabajar en feriado común y obligar al trabajador mensual a trabajar en esos días. Bueno, le podría plantear ese problema. Y digamos el derecho laboral de inversión rectora que corresponde, bueno, el protector determinaría ahí la aplicación de la cuestión más beneficiosa, de modo que no podría el empleador hacer trabajar en feriado común y bueno, tendría a mí que pagarlo por el empleado. El último tema que nos queda de clase de hoy, es la palabra tribunal, ¿sí? Yo acá planteo una pregunta, una situación que me en el trabajo que pasa todos los años. Ahora que está hablando de la diferencia entre jornal y mensual, me surge la duda porque nosotros en la industria y estamos mezclados. La mayoría son jornales y hay pocos mensuales que se le dice estables, y nos, por ejemplo, en turismo, a partir del miércoles, nosotros nos trabajamos hasta el domingo. En realidad ellos descansan sábado y domingo. Nosotros descansamos solo el domingo. Pero, en fin, se va el miércoles y se vuelve a trabajar el lunes. Yo quería saber si ellos, si la ley dice, o el Matías dice, que ellos van a cobrar desde el miércoles hasta finalice su descanso, o solamente cobrarían desde el viernes, que está totalmente acordado con la empresa, Viernes Santo, hasta finalizar su descanso el domingo. Si es que ellos cobrarían esos días, o si cobrarían desde el miércoles se acordó, ya faltaba trabajar. Y creo que lo perdí un poco en qué son ellos y cuál sería exactamente la situación. O sea, usted está hablando de jornaleros que descansan solo los domingos, ¿no? Esa es la situación. Y No, o sea, en realidad en la empresa hay jornaleros y mensuales. O sea, están la práctica conviven de los la dos empresa es no trabajar desde el jueves o desde el miércoles. desde el miércoles hasta el domingo. El lunes se No arreglan trabaja desde el todos miércoles al igual. domingo. Ahí está. Claro. Bueno, al mensual no le va a dar nada. No va a trabajar el miércoles y el domingo. Y el jornalero va a cobrar, si están sobre los domingos, va a cobrar, correspondería, a modo de ver, que cobrar los jornales de miércoles, viernes y sábado. Claro, el jornalero trabaja tampoco. ¿Pero por qué no trabaja? Es un jornalero Porque que la empresa. Porque normalmente trabaja normalmente hasta el sábado y en esa semana pagan o. Claro, porque han venido de todos los años, es como una cosa más tradicional que bueno, es costumbre que a partir del miércoles se va hasta el domingo y se arregla el lunes todo el equipo ¿Pero de y qué trabajo. hace? ¿Y no les paga esos días? A los jornaleros no pagan. Yo no entiendo cómo nadie se ha quejado de eso. Porque en realidad somos más jornaleros que mensuales. Ya todos lo ven las mini vacaciones, pero en realidad cuando yo me cubro, todo se bien. A mí me parece que tienen que pagárselo, ¿no? Porque en definitiva están convocando, si normalmente trabajan en sábado y para el miércoles ya y se ahorra otro día. Sí, es Coincidiendo raro. además con un feriado común, ¿no? Es como ir contra la. Pero se trabajaría por voluntad del empleador, ¿no? Sí. Claro, en realidad se arregla entre sindicatos y empresas, pero hay Si una todavía parte esa que está con diferencia nosotros. con mensuales que sí le pagan, me parece que. No sé. Claro. Yo inclinaría a No, por ahí es pensar que desconocimiento. Es el desconocimiento de la mayoría Claro. que no sabe que pasa eso. Pero Pero también si ahora al final hace eso. les serviría más que les libre, me parece a mí, ¿no? Más que darles libres es contarles los días, ¿no? Bueno, hay otras manos levantadas. Danubio, una pequeña apreciación. No, que si no le entendí mal, estaba diciendo que era un acuerdo con el sindicato o no, porque ahí podría variar, no sé, dependería un poco de ese acuerdo. Claro, está dentro del convenio que todas las semanas de turismo, Semana Santa, se hace la misma práctica. Pero Yo que entré en la empresa ahí porque les pagaran esa parte. Yo entré en la empresa hace 2 años y me topé con eso y siempre estuve en contra, pero ahora tengo el fundamento y capaz no voy a plantarlo el año que viene, porque la verdad que se siente afirmemente. Bueno, bien son útiles estas clases, ¿no? La cosa. Buenas noches. Yo les pregunta, capaz que me perdí, pero ¿qué pasa con la remuneración en el caso de que se trabajen los feriados no laborables, como por ejemplo lo del Feriado decreto no 201? laborable, normalmente no laborable y pago, ¿no? Y bueno, Ahí está. la remuneración de pago. Que es la 100%. Pago. Si trabaja, el mensual lo cobra dentro del mes, sin trabajar, y si llega a trabajarlo, porque hay gente que obviamente trabaja feriados no laborables, tiene que cobrar doble, ¿no? Como feriado pago. Gracias. Bueno, y hay un último que vamos a ver es un tema menor, feriado que será el tratado de los feriados. Eso se estableció y actualmente
está regulado en la ley 16.805 del año 2006, 16.805, y la ley 17.414 del año 2001. De estas dos es un feriado 7. Los feriados pagos no hay ninguno. Los 5 feriados pagos no se trasladan a ningún día de semana. De los feriados comunes, hay que considerar que el 19 de junio, natalicio de Artigas, y el 2 de noviembre, día de difuntos, se mantienen en la fecha repetida. Inicialmente se trasladan, pero con la ley 7.414 se mantienen en la fecha repetida. Por lo tanto, los únicos feriados que se van a trasladar, van a cambiar de día, son el 19 de abril, el 18 de mayo y el 12 de julio. ¿Cómo se hace ese traslado? Siempre se hace de la misma manera, siempre es a lunes, nunca otro día de la semana. Y en tanto, si hay el martes o miércoles, para el lunes anterior, si hay jueves para el mes siguiente. Lamentablemente, es el 19 de abril, nos quedó el domingo y vamos a tener clases el lunes. Así que, bueno, con esto terminaríamos el análisis del descanso semanal de los feriados, y la clase próxima vamos a ver vacaciones anuales y el que está vinculado al tema del salario vacacional. Vamos a ver vacaciones anuales, salario vacacional, lo vamos a ver desde un punto de vista teórico, y vamos también a ver algún ejercicio práctico que nos va a servir, no para este primer parcial donde no va a haber ejercicio, pero sí para la prueba integral, donde vamos a tener el cálculo y está vinculado al cálculo de los que programas. Así que, bueno, te agradezco la presencia. Te saludo, Aisha Martínez, les deseo a Gracias, todos un buen profe. fin de Buen fin semana. de para todos. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana, hasta lunes. Muchas gracias.